Hay un momento incómodo, silencioso y profundamente hiriente en la vida de algunas personas, cuando descubren que el 2% superior jamás los elegiría, no en relaciones, no en respeto, no en círculos de poder, y no porque el 2% sea cruel, sino porque vive bajo reglas distintas. En ese instante no nace la reflexión, nace la ofensa, porque la mayoría de las personas no tiene baja autoestima, tiene una autoimagen inflada, sostenida por halagos baratos, validación social y mentiras reconfortantes. Les enseñaron que ser buena persona era suficiente, que querer algo equivale a merecerlo, que la intención pesa más que los resultados. El 2% no cree en eso. El 2% elige con criterios fríos. Disciplina real, autocontrol emocional, consistencia, resultados visibles, y cuando alguien se da cuenta de que no cumple esos criterios, el ego entra en pánico. Cuando el ego se derrumba, lo llaman arrogancia. En lugar de decir, necesito crecer, dicen, ellos se creen superiores. Eso no es análisis, es defensa psicológica. Aceptar que no eres elegible para el nivel más alto implica admitir que has vivido cómodo, no enfocado, que has reaccionado más de lo que has construido, que has hablado más de lo que has demostrado. Eso duele. Así que el ego hace lo que mejor sabe hacer, atacar al estándar. De repente el 2% es frío, narcisista, tóxico, inhumano, no porque lo sea, sino porque expone lo que otros no quisieron trabajar. El 2% es un espejo que nadie quiere mirar. Las personas de alto nivel no necesitan humillar a nadie. Su sola existencia incomoda. ¿Por qué? Porque representan lo que es posible cuando alguien renuncia a la gratificación inmediata, tolera la soledad, controla sus impulsos, trabaja cuando nadie mira, y eso despierta una pregunta peligrosa. Si ellos lograron eso con las mismas 24 horas, ¿qué hice yo con las mías? Esa pregunta es insoportable para quien eligió el placer sobre la disciplina, así que buscan excusas. Tuvo suerte. Nació privilegiado. Es falso. Seguro finge. No son críticas. Son analgésicos emocionales. Confunden selección con rechazo. El 2% no rechaza personas. Filtra realidades. Un cirujano no discrimina por odio. Un piloto no deja subir a cualquiera a la cabina. Un atleta olímpico no entrena con quien no soporta el dolor. No es personal. Es alineación. Pero para quien vive desde el derecho y no desde el mérito, no ser elegido se siente como humillación. Confunden. Atención con valor. Deseo con calificación. Presencia con importancia. Por eso se ofenden. Porque creían que estar ahí era suficiente. La ofensa es el refugio del no preparado. Hay una mentira moderna extremadamente peligrosa. Soy suficiente tal y como soy. ¿Suficiente para qué? Para la mediocridad, sí. Para la comodidad, sí. Para la aprobación de la mayoría, sí. Pero no para el 2%. El 2% no funciona con palabras bonitas ni con emociones. Funciona con hábitos, estructura y dominio interno. Cuando la ofensa inicial no desaparece, se transforma en algo más oscuro. Resentimiento. No contra una persona específica, sino contra el estándar mismo que los dejó fuera. Aquí es donde muchos fallan definitivamente. Porque una cosa es descubrir que el 2% no te elegiría. Otra muy distinta es odiar al 2% por existir. El ser humano promedio no odia lo inalcanzable. Odia lo alcanzable pero no logrado. Y el 2% es peligroso porque demuestra que no hay excusas absolutas, solo decisiones repetidas. Cuando no pueden subir, intentan bajar el nivel. Al no poder elevarse hacen lo único que les queda, rebajar el estándar. Empiezan a decir, eso no es tan importante. La vida no es solo disciplina. ¿De qué sirve el éxito si no eres feliz? Prefiero ser auténtico que esforzarme tanto. Pero fíjate bien, estas frases no nacen de la sabiduría, nacen de la renuncia. Es una estrategia inconsciente para proteger el ego. Si el estándar es exagerado, entonces fallar no es vergonzoso. Si el sacrificio es innecesario, entonces la mediocridad se convierte en virtud. Así se construye una narrativa cómoda, donde no mejorar parece una elección consciente, cuando en realidad es miedo al proceso, el ataque moral, el último recurso del débil. Cuando no pueden competir en resultados, compiten en moralidad. El 2% pasa de ser exitoso a ser frío, materialista, superficial.
vacío por dentro. No porque lo sea, sino porque ganar sin pedir permiso rompe la ilusión de igualdad artificial. El mensaje implícito es, puede que tú tengas más, pero yo soy mejor persona. Esta es la última defensa del ego herido. Convertir el fracaso personal en superioridad moral. Pero la realidad es brutal. La moralidad que solo aparece cuando pierdes no es virtud, es consuelo. ¿Por qué el 2% no se defiende? Algo que enfurece aún más al promedio es que el 2% no responde. No discute. No se justifica. No explica. ¿Por qué? Porque no necesita validación de quien no comparte su nivel de compromiso. El silencio del 2% se interpreta como desprecio, cuando en realidad es enfoque. Mientras unos hablan del estándar, otros viven dentro de él, y ese silencio duele más que cualquier insulto. La envidia que se disfraza de opinión. Muchos dicen, no es envidia, es una opinión. Pero observa el patrón. Opinan solo sobre quienes están arriba. Nunca critican a los que están peor. Se obsesionan con fallos mínimos del 2%, ignoran por completo su propio estancamiento. Eso no es pensamiento crítico, es comparación dolorosa. La envidia moderna no grita, analiza, juzga y desacredita. Se presenta como inteligencia, pero nace de una herida. Eso podría haber sido yo. El precio de entrar al 2%, que nadie quiere pagar. Aquí está el punto clave que casi nadie acepta. No es que el 2% sea inaccesible, es que el precio de entrada es impopular. Ese precio incluye soledad, rutinas aburridas, renuncias constantes, ser incomprendido, ser criticado, no encajar. La mayoría no quiere pagar eso, pero tampoco quiere aceptar que no lo pagó. Es el momento en que dejas de querer ser aceptado, cuando alguien comprende que nunca será elegido por el 2%, mientras siga mendigando validación. Ocurre algo peligroso para el sistema. Se libera, porque el deseo de aprobación es la cadena invisible que mantiene a la mayoría obediente, predecible y emocionalmente manipulable. El 2% rompió esa cadena hace tiempo. El poder de no necesitar gustar. La mayoría vive con una pregunta constante en la mente. ¿Qué pensarán de mí? El 2% vive con otra. ¿Esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Esa diferencia lo cambia todo. Cuando ya no necesitas gustar, tus decisiones se vuelven claras. Dejas de explicar. Dejas de justificar. Dejas de suavizar tu ambición para no incomodar a otros. Y eso para el promedio es intolerable. Porque quien no busca aprobación no puede ser controlado. ¿Por qué el cambio provoca rechazo inmediato? Cuando una persona empieza a elevarse de verdad, algo extraño sucede, pierde aplausos. Amigos se enfrían. Familia cuestiona. Conocidos se burlan. No porque estés equivocado, sino porque rompes el contrato invisible. El acuerdo silencioso de permanecer al mismo nivel, para que nadie se sienta inferior. El crecimiento real es una traición para quienes decidieron quedarse. El silencio como símbolo de poder. Antes explicabas tus metas. Antes buscabas comprensión. Antes pedías permiso emocional. Ahora simplemente actúas. Ese silencio no es arrogancia. Es enfoque. El 2% sabe que hablar demasiado es regalar energía. Que explicar planes es invitar opiniones de quienes no pagarán el precio. Y cuando dejas de hablar, otros empiezan a proyectar. Se cree más. Cambio. Ya no es el mismo. Tienen razón, no lo eres. La soledad del nivel alto. Hay una verdad incómoda que nadie romantiza lo suficiente. Subir de nivel reduce el número de personas a tu alrededor. No porque seas mejor, sino porque tu ritmo ya no coincide. El 2% acepta esa soledad como parte del trato. El 98% la evita a toda costa, aunque eso implique traicionarse a sí mismo. Por eso muchos prefieren relaciones mediocres, trabajos que odian y rutinas que los vacían. La soledad les asusta más que la frustración. Cuando el rechazo ya no duele. Al principio, ser excluido duele. Luego confunde. Después, fortalece. Porque llega un momento en el que entiendes algo esencial. No todos están destinados a caminar contigo, y eso no es arrogancia. Es claridad. El 2% no busca pertenecer. Construye. No pide permiso, ejecuta. No convence, demuestra. La transformación invisible. Lo más peligroso del verdadero crecimiento es que no hace ruido. No hay anuncios. No hay explicaciones. No hay necesidad de demostrar nada. Mientras otros hablan de motivación, tú construyes hábitos. Mientras otros se ofenden por no ser elegidos,
Tú te conviertes en alguien que ya no necesita ser elegido. Y ahí ocurre la inversión final. No te buscan por quién eras. Te observan por quién te has vuelto. La verdadera libertad. Todo conduce a este punto. No a una motivación barata, no a una frase inspiradora, sino a una decisión incómoda. Porque después de entender por qué el 2% no elige, por qué el promedio se ofende, por qué el estándar incomoda y por qué la aprobación esclaviza, solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Aquí es donde casi todos retroceden. La comodidad es el verdadero enemigo. No es el sistema, no es la falta de oportunidades, no es la suerte, es la comodidad disfrazada de paz. La comodidad te dice, mañana empiezas. No es para tanto. Así estoy bien. No hace falta ir tan lejos. El 2% escucha esa voz y no le obedece. Porque entiende algo que el 98% evita. La comodidad no te destruye de golpe. Te adormece lentamente. Nadie llega al 2% por accidente. No se entra por deseo. No se entra por talento. No se entra por buenas intenciones. Se entra por elecciones diarias, invisibles y repetidas. Levantarte cuando no tienes ganas. Callar cuando podrías quejarte. Entrenar cuando nadie aplaude. Decir no a lo fácil. Decir sí a lo incómodo. Eso no se ve en redes. No genera likes. No da validación inmediata. Por eso tan pocos lo hacen. El precio real de ser la excepción. Convertirte en la excepción cuesta. Ser malinterpretado. Ser criticado. Ser juzgado sin defensa. Ser solitario en ciertos tramos. El promedio llama a eso fracaso social. El 2% lo llama enfoque, porque entienden que encajar es barato, pero destacar exige sacrificio. La verdad incómoda que cambia todo. Aquí está la frase que divide caminos. El 2% no te debe aceptación. Tú te debes disciplina. Nadie va a venir a elegirte. Nadie va a reconocerte a tiempo. Nadie va a aplaudir el proceso. Eso llega después. Siempre después. Primero viene el silencio. Luego la duda. Después la transformación. Cuando dejas de esperar ser elegido. El día que dejas de esperar que el mundo te valide, algo cambia para siempre. Empiezas a construir en serio. Ya no compites. No comparas. No explicas. Simplemente te vuelves selectivo con tu tiempo, tu energía, tus estándares, tus relaciones. Y sin darte cuenta ocurre la ironía final. Aquellos que se ofendían porque el 2% no los elegiría, empiezan a preguntarse por qué tú ya no los eliges a ellos. El cierre que pocos aceptan. La vida no premia la intención, premia la consistencia. No castiga la debilidad, castiga la permanencia en ella. Y el 2% no es un lugar reservado para mejores personas. Es un espacio ocupado por quienes decidieron no traicionarse. Así que la pregunta no es si el 2% te elegiría. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en alguien que ya no necesita ser elegido? Porque cuando eso ocurre, la ofensa desaparece, la comparación muere, y solo queda una cosa,